Cordial saludo, estimados amigos y hermanos. Nuevamente es un placer acompañarlos para que estudiemos la palabra de Dios. Hoy tomaremos las lecciones del libro de Mateo capítulo 24 para darle continuación a los temas que traíamos anteriormente y están en YouTube. Así que vamos a tomar la palabra de Dios pidiendo la dirección del Altísimo. Él nos ayuda en este corto estudio. Oremos. Padre Celestial, a ti te alabamos, oh Señor, y te agradecemos por el estudio de tu palabra. Pedimos que tú seas glorificado y que estas cosas sean para que nos acerquemos más a ti con corazones sinceros, fervientes, dispuestos a hacer tu voluntad y apartarse del mal. Pedimos, oh Señor, la justicia de tu Hijo amado Jesús, la unción de tu Espíritu, que es lo único que nos puede dar capacidad para comprender y apreciar tu palabra. Que pueda ser una bendición grande para compartir, para que podamos, oh Señor, estar preparados para cuando vengas por segunda vez. En el precioso nombre de Jesús te lo agradecemos, Señor. Amén. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 15 al 22 dice: Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén encinta y de las que crían en esos días, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación como nunca la hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Y si estos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Notemos en este versículo que el Señor Jesús está hablando de una abominación desoladora como señal para que los cristianos huyeran de Judea y de la ciudad de Jerusalén. Él dice en el versículo 15, el que lee entienda. ¿Cuál es el objetivo? Enseñarnos que en el libro de Daniel están los acontecimientos que nos van a dar luz con respecto a los últimos eventos que han de suceder en la tierra. Es importante entonces que analicemos este versículo en comparación con el sermón profético de Marcos 13 o de Lucas 21. Pero hoy particularmente vamos a mirar el libro de Lucas 21 y los textos que Jesús citó en el libro de Daniel. En el libro de Lucas capítulo 21 versículo 20 nos dice respecto al mismo tema: cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la ciudad váyanse, los que estén en los campos no entren en ellos, porque estos son días de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encinta y de las que críen en esos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira en este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Según el texto de Lucas capítulo 21 versículo 20 en adelante, la referencia a la abominación desoladora se utiliza en términos de ejército. Es decir, mientras que en Mateo 24 Jesús está diciendo a los discípulos que cuando vieran la abominación desoladora debían huir de Jerusalén y de Judea, en el libro de Lucas capítulo 21 les está diciendo que cuando vean a Jerusalén cercada de ejército, entonces debían huir de Judea. Es decir, la abominación desoladora es la invasión del ejército romano a la ciudad de Jerusalén. Cuando ellos vieran al ejército romano cercar la ciudad y colocar su estandarte, lavarlo en tierra como señal de que había llegado la hora de su destrucción, los cristianos debían huir de la ciudad. Eso exactamente es lo que dice el historiador Flavio Josefo que sucedió en el año 66 después de Cristo, cuando las tropas romanas al mando del general Cestio Galo invadieron la ciudad de Jerusalén. Por un acto inesperado, ellos se retiraron de la ciudad y los judíos salieron en su persecución dejando las puertas de la ciudad de Jerusalén abiertas. Los discípulos de Jesús comprendieron
que esa era la oportunidad para ellos subir. Ellos vieron en ese acontecimiento la señal que Jesús les había dado 40 años antes. Así que ellos emprendieron su vida y, según el historiador Flavio Josefo, cruzaron el río Jordán a la ciudad de Tela, al oriente del Jordán. Por lo tanto, el historiador nos dice que en la destrucción de Jerusalén, 3 años y medio más tarde, ninguno de los cristianos pereció, porque todos lograron escapar. Así ellos comprendieron lo que Jesús les había dicho 40 años antes. Pero recordemos, hermanos y amigos, que el libro de Mateo 24 es una profecía que hace referencia tanto a la destrucción de Jerusalén como a la destrucción final del mundo. ¿Cómo lo sabemos? Porque al principio del capítulo 24 Jesús les está explicando estas cosas, es porque los discípulos le hicieron a él una pregunta. Ellos le preguntaron cuándo sería el fin del mundo y qué señales habría de su segunda venida. Por lo tanto, Jesús, para poderles explicar cómo será el fin del mundo y las señales de su venida, utilizó la figura de la destrucción de Jerusalén. De modo que nosotros podemos ver en cada acontecimiento de la destrucción de la ciudad de Jerusalén eventos que tienen que marcar en forma sucesiva la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es muy importante que siempre mantengamos este paralelo entre los dos acontecimientos, la caída de Jerusalén y la destrucción final del mundo, como doble cumplimiento de lo que Jesús les había dicho en Mateo 24. Pero vamos al siguiente punto. Jesús dijo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee, entienda. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2, que todos los que leen, estudian y comprenden estas profecías y obedecen la palabra de Dios son bienaventurados. Por lo tanto, si queremos tener un conocimiento y una preparación esenciales para lo que ha de acontecer, necesitamos estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Abominación desoladora es un término que en el libro de Daniel se utiliza en 3 oportunidades. La primera está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación desoladora, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Nosotros comprendemos que Daniel 9:27 hace referencia al mismo evento que Jesús está señalando en Mateo 24, porque él así lo explicó. Por lo tanto, la abominación desoladora sobre el ala del templo nos está indicando precisamente el evento cuando los romanos iban a invadir la ciudad de Jerusalén. La abominación desoladora es sencillamente una figura para hablar de Roma y el ejército romano que invadiría y destruiría la ciudad de Jerusalén. La segunda vez que el profeta menciona abominación desoladora es en Daniel capítulo 11 versículo 31. No entraremos en detalles sobre la profecía de Daniel 11, pero sí quiero referirles, y más adelante lo miraremos en otro video, que Daniel 11:31 es un cumplimiento profético del tiempo cuando el Papa romano, hacia el año 538, del 508 al 538 después de Cristo, pidió la ayuda de los ejércitos de Francia para que lo defendieran de los enemigos que él tenía en ese tiempo, que eran los otros pueblos bárbaros que no practicaban el catolicismo sino el arrianismo. Daniel 11:31 nos dice: se pondrán de su parte fuerzas que profanarán el santuario de la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. En este segundo texto está hablando del rey del norte como usando de su parte fuerzas militares que lo ayudarían a establecer una abominación desoladora. El rey del norte utiliza una fuerza militar porque él no la tiene. Es un rey que no tiene fuerza militar, pero pide la ayuda de otro poder militar para poder establecer la abominación desoladora. La segunda vez.
La tercera vez está en el libro de Daniel capítulo 12 desde el versículo 11. Y en ese texto ya nos está hablando es del tiempo de angustia previo a la segunda venida de Cristo. Respondiendo a la pregunta que el profeta Daniel le hizo al Señor Jesús en esa visión del tiempo de angustia final, porque le pregunta a Jesús cuándo sería el fin, el Señor le responde desde el versículo 11, desde el tiempo en que se haya quitado el continuo para establecer la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. De este texto podemos concluir que la abominación desoladora del capítulo 12 de Daniel no puede ser otra diferente a la del capítulo 11, versículo 31 o a la del capítulo 9, versículo 27. La abominación desoladora en Daniel 9:27 hace referencia a la invasión de Roma y la destrucción final de la ciudad de Jerusalén. La abominación desoladora en Daniel capítulo 11 versículo 31 está haciendo referencia al esfuerzo del Papa por fortalecerse militarmente, utilizando a Francia como ayuda para poder eliminar a los pueblos enemigos que él tenía en ese tiempo y que hacían peligrar su trono, y establecerse finalmente con esa ayuda y esa victoria que le dieron los ejércitos de Francia como un sistema que habría de gobernar al mundo durante 1260 años, pero que la palabra de Dios llama a ese sistema una abominación desoladora. En el 9:27 Roma, en el 11:31 es Roma, y en Daniel capítulo 12 versículo 11 no puede ser otro que Roma. No hay forma de identificar otro poder en la abominación desoladora de Daniel 12:11. Más adelante miraremos con más detalle estas cosas. Roma fue el poder que invadió a Jerusalén y la destruyó. Roma fue el poder que se afianzó en el trono del mundo durante toda la Edad Media, 1260 años proféticos. Y finalmente, según Daniel capítulo 12, Roma nuevamente va a volver a tomar su lugar como poder supremo en el mundo para cumplir la última parte de esta profecía durante 1290 días. Es importante que tengamos en cuenta los tres textos, la referencia para podernos situar en el tiempo final, recordando que Mateo capítulo 24 es una predicción de las señales del fin, o sea, los momentos previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a la siguiente pregunta, ¿por qué se le llama abominación? ¿Y por qué se le llama abominación desoladora? Por lo tanto, vamos a citar algunos textos de la Biblia donde Dios mismo nos va a explicar qué es una abominación. Según Primera de Reyes capítulo 11 versículos 5, 7 y 23, 15, abominación es un ídolo. Y está utilizando esta terminología tomando en cuenta la idolatría del rey Salomón y que él adoró a los ídolos abominables de Amón, de Moab y todas estas naciones cananeas paganas. Ya vimos por el libro de Lucas capítulo 21 versículo 20 que abominación hace referencia al ejército de Roma, porque es el término que él utilizó en Mateo 24, 15 también. Según la palabra de Dios, abominación es la adivinación, el consultar a los muertos, el consultar el horóscopo, los signos del zodiaco, según Deuteronomio 18:12, 20:18. Para el hombre vestir ropa femenina y para la mujer vestir ropa masculina es abominación a Dios, según Deuteronomio 22:5. Es abominación el engaño en los negocios, la balanza falsa, según Deuteronomio 25:14. Es abominación los ídolos, según Deuteronomio 29:17. Es abominación el altivo de corazón, el hombre altivo de corazón y soberbio, según Proverbios 16:5. Es abominación el que justifica al malo para perjudicar al justo, según el libro de Proverbios capítulo 17, versículo 15. Y así hay una cantidad de textos en la Biblia que podemos tomar por la concordancia, buscarlo nosotros mismos y entender qué es abominación. En el libro de Ezequiel capítulo 8 se describe una visión donde al profeta se le mostró
la adoración a los ídolos que se hacía escondidas en el templo de Jerusalén. Le dio la oportunidad de ver en 3 ocasiones que era abominación delante de Dios. Y la última que marcó el término, el límite de la paciencia de Dios fue cuando se le mostró al profeta a los varones, ancianos, líderes de la casa de Israel, adorando al sol en el mismo templo del Señor. Entonces podemos ver en la abominación desoladora precisamente esa señal de que la paciencia de Dios se ha llegado al límite, que cuando ya Dios considera que no hay más que hacer, es cuando tienen su juicio sobre la tierra, porque no hay otra forma de hacer reaccionar al hombre que reflexione y que se arrepienta de sus pecados cuando ya no es que se encuentra frente a esto. Por lo tanto, es importante que comprendamos que la abominación desoladora es un poder idolátrico que practica la adivinación, que practica la astrología, que favorece el engaño en los negocios, que es altivo de corazón, que justifica el mal para perjudicar al justo. Por lo tanto, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel tiene que envolver estas características. Y es importante que lo podamos estudiar con detalle para que podamos llegar a la conclusión adecuada de por qué a Roma se le llamó la abominación desoladora. Así que vamos a utilizar otros espacios para poder más hablar en detalle de estas cosas. Lo próximo que miraremos con la ayuda de Dios es en nuestros días cómo se ejecutará esa abominación desoladora. ¿Qué eventos históricos nos están acercando al momento donde se va a llegar al límite de la paciencia de Dios? La pregunta es, ¿estamos preparados para acercarnos a ese límite? Cuando llegue ese momento, el mundo ya se estará acercando al final de su tiempo de gracia y la puerta de la misericordia se cerrará para siempre. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos invita a que hoy es el día en que debemos acercarnos a Dios mediante la fe, el arrepentimiento, para que el Señor Jesús nos limpie del pecado, nos perdone y podamos por la fe en su sangre poder ser hechos nuevas criaturas por el poder de su Espíritu. Que podamos abandonar todo el egoísmo que nos separa de Dios. Lo que nos separa más de Él es el egoísmo. Somos muy egoístas, somos orgullosos. Realmente no estamos preparados para estar en la presencia de Dios mientras alberguemos estas cosas en nuestros corazones. Dios les bendiga. Los espero en la próxima oportunidad y busquemos al Señor de todo corazón. Me buscaréis, dice, me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón.